Mal paso conocen. de darle prisa. ¿Arranco? ¿Sí? No sé quién estaba hablando. Daniela. Ah, listo. Bueno, vamos. Bueno, no sé si muchos me conocen porque o me han visto la cara. Mi nombre es Daniela y nosotros en nuestro grupo vamos a hablar un poquito de lo que es Foucault, que a mí particularmente me gusta mucho, porque me parece que tiene muchas aristas para poder y en muchas asignaturas la podemos reutilizar y demás. Bueno, vos habías hablado un poquito de la otra clase, y bueno, acá en el PowerPoint, yo no puedo ver el PowerPoint, pues lo veo muy chiquito, así que yo más o menos voy a decir con mis palabras lo que dice el PowerPoint. No va a estar tal cual, pero ustedes lo pueden leer. Bien. Si alguien no me escucha, me dice por ahí digo, o si no entiende, me interrumpe. Porque suelo hablar rápido. ¿Está ok? ¿Sigo? Bien. Si usted dele para adelante nomás los compañeros que Porque son yo sale muy... hoy estudiantes, cualquier cosa la paran a Daniela o a cualquiera de los participantes después, ¿no? Celeste, Darío, Bernardino. Porque como que sale como muy pausado, entonces como no veo los gestos de todo, no sé si me están escuchando o no. Cualquier cosa me paran. No, Sí, yo te escucho re Sí, bien. te escuchamos, dale, no. Bueno, entonces comencemos con Michel Foucault. Bueno, Michel Foucault es un filósofo francés, es un sociólogo, es un historiador, es un profesor, que nació en Francia en 1926 y murió en 1984, ¿no? 36 años transcurrieron de su muerte, y en su momento era una de las personas con las cuales se las criticó mucho, y hoy en la actualidad es muy utilizado. De hecho, es considerado uno de los autores más utilizados por las ciencias humanísticas y demás, y de hecho en muchas materias de esta carrera lo van a utilizar, pero en este caso lo estamos utilizando con sociología. Michel Foucault era reconocido principalmente por sus estudios críticos a las instituciones, ya sea en especial a las instituciones sociales, a la psiquiatría, a la medicina, a las ciencias sociales. Él era hijo de médicos, sus padres era cirujano, se crió en un seno, digamos, de una familia, te diría, clase alta. Él desde muy joven sufría depresión y de hecho en su biografía cuentan que ha tenido intentos de suicidio, y también estuvo internado en un psiquiátrico, a lo cual estando ahí en ese psiquiátrico, él escribió un libro que habla de la locura, y se interiorizó mucho por la psiquiatría y por su análisis también, ¿no? Que él también en uno de sus libros hace crítica a toda institución. Pero bueno, nosotros nos vamos a abocar básicamente nuestro análisis en el poder, ¿no? Y en el libro Vigilar y Castigar. Entonces, no sé si quieren cambiar la segunda vía dispositiva, esta ya la leyeron. ¿Se puede cambiar? Sí, ya la cambié. A la 2. Ya está. ¿Ya está? Porque, bueno, nosotros vamos a hablar a la 2. Nosotros vamos a hablar en el transcurso de esta presentación en base al, como ya dije, del libro Vigilar y Castigar, en donde hay palabras clave, que son la disciplina, el poder, el suplicio, que eso lo van a ir abordando nuestros compañeros a la medida desde la presentación. Y quiero también que nuestros compañeros del otro grupo también puedan participar y puedan poner también su opinión y puedan tener, si no leyeron lo que es Foucault, que nos cuenten, que nos digan qué para ustedes el poder, ¿no?
si alguno quiere opinar o poder, o si podemos resistir del poder, o qué noción tenemos. Si bien nuestra compañera va a definir después lo que es el poder, yo no lo voy a definir, pero para que tengan por ahí una idea algunos de lo que es para ustedes el poder. No sé si alguno quiere comentar, o sigo. Y seguí nomás. Poder Sí. tenés en todo ambiente, como habíamos hablado en la clase anterior. Tenés micropoder desde los ínfimos hasta tenés poder escrito, poder no escrito, poder que está intrínsecamente ligado entre una u otra persona, entre otras instituciones, y a la vez el poder está, ¿cómo te puedo decir? La sociedad se maneja con poder. Si no hubiera poder, no se puede manejar en sociedad, porque evidentemente sería un caos. Pero el poder se manifiesta de muchas maneras. Claro. Bueno, Jimena había hecho una introducción en la clase anterior de lo que era un poco todo esto, pero bueno, fue un debate de muchos autores y de mucha crítica, porque básicamente Foucault quiere reivindicar esto, el tema del poder, que tiene una parte positiva y una parte negativa. Si bien nosotros estamos bajo el dominio del poder, quiere decir que nosotros, él habla de un contrato social. Es decir, donde nosotros como ciudadanos elegimos quiénes nos gobiernan, ¿no? Pero nosotros también tenemos que contribuir con ese contrato social, en donde si incumplimos o rompemos una ley, vamos a ser sancionados o condenados. Entonces, hay diferentes posturas de diferentes autores, en donde antes de este pensamiento se decía que la dominación la tenían solamente quienes nos gobernaban, y nosotros como ciudadanos éramos sujetos de donde se violaban nuestros derechos, donde éramos oprimidos antes de este pensamiento clásico, ¿no? Entonces, bueno, Foucault viene a plantear este tipo de poder coercitivo, ¿no? Donde el individuo, o sea, el sujeto tiene que interceder en este contrato social, ¿no? Y habla en su libro de 1975, en Vigilar y Castigar, habla básicamente sobre las estructuras de las cárceles, ¿no? Cómo es el disciplinamiento en las cárceles, ¿no? Y cómo se van ejerciendo en diferentes contextos de nuestra vida este poder, ¿no? ¿Se entiende? Sí, habla de un poder estructurado, no solamente en las cárceles, también en las instituciones, fábricas, escuelas, ambiente, trabajo. Creo que escribe un libro extenso en lo que es el poder en las instituciones. También habla también del que el poder, aunque no se diga, que se podría decir que él también habla de la verdad, que la verdad nos hace libre, ¿no? También él habla en su concepción de lo que es el poder sobre la conducta humana, y para comprender esto tiene que ver con la política y con la dimensión sociopolítica de los seres humanos, ¿no? Y vuelvo a repetir esta cosa negativa del poder y la cosa positiva del poder, ¿no? Él habla de la parte de la forma negativa, que el poder se aplica sobre algo que ya está constituido, sobre el sujeto, que ya es esencial, que es nuestra naturaleza. Y en cambio, algo positivo, que el poder positivo, que somos sujetos humanos que podemos modificarnos, ¿no? Que nos podemos ir construyendo para formar una nueva sociedad. Sí, habla en cuanto, viste Daniela, ahí habla en cuanto vos decís ahí la parte positiva sería cuando el sujeto se da cuenta de ese poder abusivo y empieza a rebelarse con ese poder. No te escuché bien, ¿cómo?
Cuando vos hablas de poder en la parte positiva que decía Foucault, se refiere a cuando el sujeto se da cuenta de ese poder abusivo, coercitivo, y se empieza a Claro, rebelar ¿no? contra ese poder. Claro, y se da cuenta que él puede producir un cambio, ¿no? Esta cosa de que cuando Foucault plantea lo de las cárceles, que él toma quiere cambiar esa postura de, en su libro hay una historia que relata sobre la tortura que sufre Daniels, no sé si alguno escuchó, en donde él es condenado a muerte por intentar matar al rey, entonces se lo tortura, se lo lleva a la plaza pública, en donde lo queman, es una tortura en donde se hace en una plaza donde van las familias, en donde es como un evento público, en donde demuestra el poder que tiene en ese momento, tenía el rey, en donde lo que se hacía se castigaba y esa persona ya está, esa persona moría y no tenía forma de reivindicarse ni volver a la sociedad. Lo que plantea Foucault y quiere contradecir este disciplinamiento que plantea los de las cárceles, es decir, al individuo está bien, se lo tiene que sancionar si hace algo mal, pero también se lo tiene que apoyar para que esa persona pueda volver a ingresar a la estructura social desde otra manera. No es que uno roba, le tiene que cortar la mano para que esa persona aprenda. Digo, era para él que una persona sea torturada era mucho más un delito porque no solucionaba el fondo de la cuestión. No sé si me explico. Yo lo estoy tratando de llevar con mis palabras para no llevarnos muy técnico. No sé si te No, sí explico. está bien, no, sí es así. Está bien, O sea, Daniela. Hay una está bien. aclaración para que tengan en cuenta vos y después el resto de los compañeros. Recuerden que Foucault, como sociólogo, lo que hace es analizar la sociedad moderna y cómo funciona el poder en la sociedad moderna. Entonces, acordate que él no dice que es mejor el sistema de prisión, de quitarle la libertad a una persona, que es la forma de castigo en la sociedad moderna, ni mejor ni peor que la forma de castigo de la sociedad premoderna, que era esto del suplicio, ¿no? El caso que vos contás de Daniels, de cómo antes, digamos, a quien rompía la norma social se lo castigaba públicamente para que todo el mundo aprenda, y el suplicio, su castigo era sobre el cuerpo, ¿no? Y lo que dice Foucault no da valoración, no es mejor ni peor, lo que muestra es que antes se castigaba el cuerpo, ¿no? Y a ese sujeto se lo castigaba, y que ahora en la sociedad moderna, donde el poder funciona, un micropoder funciona de otra manera, lo que se hace con la prisión es esto, no castigarlo, sino tratar de normalizar o reconducir la conducta esa del sujeto que cometió un delito. ¿Sí? Yo digo, para que siempre pensemos esto, que lo que él hace es describir, y dice, bueno, antes el poder por ahí se ejercía con la fuerza, agarro a alguien, Pero lo critica ese modo de ejercer el poder. ¿lo Sí, critica? porque era, Lo critica. Claro, No es hace un análisis crítico de claro, la sociedad. Claro, pero justamente en el relato que relata Dramastic, esta cuestión de Dani, la tortura que él sufre, es como que hace una crítica muy exhaustiva a ese tipo de tortura, ¿no? Y él quiere cambiar esa concepción de la sociedad, ¿no? De este nuevo contrato social que quiere implantar y obviamente 36 años después, hoy estamos analizando y viendo que la apertura mental que él tenía, tan equivocado no estábamos en esta sociedad moderna. Claro, pero vos qué decís que Foucault quería cambiar, o criticaba y quería cambiar. No, que él critica ese modo que tenía antes a mi entender, es una crítica al sistema que se venía dando, ¿no? Al castigo y al suplicio premoderno, Claro. digamos. Sí. claro.
Pero hay una parte donde dice Foucault que el castigo que hace actualmente es un poco más duradero que el castigo de la suplicia, porque antes cuando lo desmembraban, lo asesinaban, lo quemaban, esparcían la ceniza del reo, por decirlo así, del delincuente, ya se cobraba el castigo el rey. En cambio, en la actualidad hay control, hay seguimiento, se lo pone en una cárcel, se lo vigila, como dijo Daniela, el gran hermano, te vigila todo, y dice, no solamente es una vigilancia comunitaria y no una vigilancia individual que hacía el rey. Y antes gastaba más tiempo, más esfuerzo en vigilar a todo un pueblo, siempre que hoy pone un sistema y lo vigila a toda la comunidad. Tengo entendido eso. Pero no sé cómo decía Daniela, es cierto que lo critica, pero él también critica la forma actual de Gran Hermano. Sí, no digo que esté de acuerdo, no, yo digo que él hace una crítica. Claro. No. Que puede parecer bueno, más cruel ese ahora, castigo al cuerpo, pero él lo que señala es cómo cambió, digamos. Antes claro. cómo era antes y cómo es ahora, sí. Claro. Y ahora el poder. El castigo, la prisión, es un dispositivo de normalización, ¿no? Es un mecanismo de control también. Que no es para que un castigo para el sujeto, en realidad la idea de que sea dentro de una prisión es para modificar el comportamiento de ese sujeto que rompió una norma social, y la idea es que no lo vuelva a hacer. Entonces, ese cambio es muy importante de cómo la sociedad moderna, y ahí cómo se disipa el poder de manera diferente, se ejerce en esta relación que vos decías, el derecho del soberano y de los que somos parte de esta sociedad y firmamos ese contrato social, ¿no? Implícitamente. ¿Sí? Como antes el poder, bueno, por la fuerza, chau, yo soy el rey, el soberano, voy y te corto la cabeza, se terminó, y ahora la prisión no es el castigo, es encerrarte, privarte de la libertad, sino que no es un castigo, es un dispositivo para normalizar esa conducta desviada, ¿no? Del sujeto, que se desvió de... También él lo habla también con el tema de los manicomios, ¿no? Esta cosa del loco. Por eso, y ahí se puede traspolar a todas las otras instituciones, ¿no? Que seguro después lo van a desarrollar. Bueno, ahora sigue mi compañera, porque yo ya me estoy metiendo en temas de que, bueno, ella va a definir bien lo que es el poder y demás, porque, o sea, son en temas muy entrelazados y están muy pegaditos uno con el otro, entonces queremos la idea de hablar todo, y si a alguno no le quedó claro lo que yo digo, lo vuelvo a repetir al terminar, y ahora sigue mi compañera con lo que sería la definición del poder y demás. Yo hice como una introducción al autor y más o menos a su análisis, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, lo que Foucault analiza en su libro Vigilar y Castigar es justamente lo que él llama las sociedades disciplinarias. Entonces, para Foucault, ¿qué sería el poder? Él dice que para que haya poder tiene que haber resistencia al poder. Este concepto de resistencia al poder lo estuvo analizando durante muchísimos años de su carrera, hasta que en un momento sus seguidores le plantean esto de qué forma se resistían al poder, qué era en realidad el poder. Entonces él hace un análisis un poco más profundo de lo que es el poder y termina definiéndolo como el poder de la razón. Dice que para que haya poder tiene que haber razón para que exista. Esto no es un término nuevo, digamos, cuando surge, ya que, bueno, venía del iluminismo, que era por ahí los pensadores que él seguía o que leía, y bueno, el iluminismo justamente era un movimiento que tenía el objetivo de crear conciencia por la propia razón, que buscaba la confianza, la libertad, los derechos individuales de las personas. Entonces, bueno, los pensadores del iluminismo establecían que la razón humana podía construir una mejor sociedad mejor, que no haya desigualdades, garantizando justamente los derechos individuales. Entonces, lo que buscó, a partir de estos pensamientos que él venía generando, él desarrolla una propia concepción de la razón. Lo que busca
justamente sacar la razón del lugar que la tiene, porque él dice que la razón está configurada para dominar a los hombres. Y como contaba Daniela, escribe justamente la historia de la locura en la época clásica, porque él dice que no hay mayor cuestionamiento para la razón que la locura. La locura es el mayor cuestionamiento que se le puede hacer a la razón. Otra de las cosas que él manifiesta es justamente que el poder tiene el poder de imponer la verdad, y que no se ejerce solamente en un Estado capitalista, sino que se ejerce en todos los ámbitos de la sociedad, en las organizaciones, en las escuelas, en las cárceles. Justamente él en el libro Vigilar y Castigar lo que hace es analizar todo este sistema de poder relacionado al sistema carcelario, a los castigos de la sociedad por los errores que se cometen, ¿no? Él dice justamente, Foucault, que el poder está en todas partes y viene de todas partes. Tiene que tener conceptos muy amplios del poder. Y justamente otra de las cosas que él señala es que el poder no es una cosa, sino que es una acción que genera acciones en otras personas. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos poner de poder? ¿Qué ejemplo se les ocurre de poder? Por eso que dice Mariela, acción en otra persona. Ahí donde vos querés decir que el poder se lo detenta, no es una cosa, se lo demuestra, digamos, por decirlo así. ¿Por qué se lo demuestra el poder? Porque uno reacciona al poder. Si vos sabés que tiene determinado poder para que vos hagas una cosa o no la hagas, te vas a limitar a lo que vas a hacer. Los conceptos que explica Foucault es de lo que estábamos hablando, que también Daniela lo mencionó y explicó un poquito, y también Jime, es del suplicio. No sé si todos saben lo que es el suplicio. El suplicio es los castigos que se imponían en la Edad Media para castigar a las personas por los errores o los delitos que cometían. Yo acá en la próxima diapositiva puse algunas imágenes para que vean de algunas de las herramientas o cosas que usaban para castigar a las personas. Por ejemplo, la primera imagen, esta de las pinzas, esto lo usaban en las mujeres que cometían algún tipo de delito. Por ejemplo, cuando una mujer era infiel o ejercía un aborto, en ese momento era considerado un delito. Entonces, lo que hacían era poner a esta mujer atada delante de la multitud de personas. Lo que hacían con esas pinzas era agarrar una de sus mamas y apretaban con este gancho hasta que le arrancaban directamente la mama. Y de esta forma, o la mujer o moría, o si vivía, ellos lo veían como una forma de que quedara el delito reflejado en su cuerpo. Después tenemos la otra imagen, esta de la rueda. Esa era la llamada la rueda de Catherine. Ahí ataban a la persona y la rueda empezaba a girar de forma lenta, y bueno, una persona con un martillo de hierro le empezaba a pegar en sus extremidades hasta que las decapitaba, o sea, quedaban sin extremidades. Pero dice que en este tipo de tortura que ejercían, por ejemplo, la persona no moría en el momento, quedaban durante días sufriendo, comida por las aves porque el cuerpo empezaba a descomponerse. Y bueno, después otro tipo era el que vemos la imagen más grande, ese era llamado la cuna de Judas. Ese se usaba cuando se cometía algún delito homosexual, o sea, en la Edad Media no tenía libertad de expresión como ahora, que tenemos las leyes igualitarias y que cada uno, digamos, puede hacer lo que quiera, en resumidas palabras, sino que era castigada la homosexualidad. ¿Qué era lo que hacían con
pinche que tenían acá. Colgaban a la persona. Mari, perdón, algo que me olvidé, que está bueno ya que vos estás hablando de la homosexualidad. Foucault era homosexual y de hecho murió por la enfermedad del SIDA, ya que estábamos hablando. Lo habíamos charlado. Bueno, les sigo contando. Lo que hacían eran, colgaban a la persona y lo que ese pinche lo introducían en sus genitales, digamos. Es como que lo pinchaban ahí reiteradas veces hasta que en un momento ese pinche y le ponían peso a las piernas para que ejerza más presión. Digamos. El tipo de cosas que vayan, que la persona fuera defendiéndose o no, digamos. Bueno, a ver, totalmente diferente a lo que serían los castigos para nosotros ahora. O sea, los castigos fueron sustituidos por lo que sería la disciplina, que es justamente lo que veníamos hablando, que Foucault es lo que propone, lo que piensa. Se establecen instituciones, las cárceles, asilos, los manicomios, todas estas instituciones de las que veníamos hablando, y lo que se busca, lo que piensa Foucault con el establecimiento de instituciones y dejar de lado el suplicio, es justamente tratar de moldear la conducta de la persona. Lo que busca es corregir, regular, tratar de que la persona no llegue a cometer el delito. ¿Por qué? Porque es como lo que veníamos hablando del tema del poder. Vos si sabés que lo que puede llegar a pasar, creo que la mayoría de las personas se limita. Tampoco creo que cualquier persona vaya a cometer un delito, pero bueno, ya eso es otro tema. Pero bueno, creo que por ahí es lo que al menos yo entendí del tema del suplicio y cómo fue evolucionando con el tiempo. Esta noción de vigilancia tiene una importante evolución en la manera que se ejerce el poder en la sociedad moderna. Pero ese ya es un tema que le dejo a mi compañera, Anto. La vamos a dejar. Bien, entonces recapitulo un poco entre lo que hablamos con Daniela y lo que expusiste vos, Mariela, perfecto. Pasamos de la sociedad premoderna al castigo, o sea, aquel que se desviaba de la norma, que cometía un delito, se lo castigaba sobre su cuerpo, a una sociedad moderna que no castiga y mata, sino que lo que busca es el disciplinamiento, primero por todas las instituciones previas, y hasta el que llega a cometer el delito, este disciplinamiento ya en el sistema carcelario, ¿no? Privado de la libertad. Pero ya no es castigo, o sea, ya el poder no se ejerce con el castigo y matando, aniquilando al otro, torturándolo, ¿no? Sino es tratar siempre de recuperar, de normalizar, disciplinar a ese sujeto, y si comete un delito, tratar de recuperarlo, ¿no? ¿Cómo es la palabra que usa el servicio penitenciario? Reinserción. Y la reinserción social, perfecto, ¿no? La reinserción. Entonces, ya el poder, antes era muy claro, bueno, el dueño de la horca, que mandaba a la gente a matar, era el más poderoso, ejercía el poder a través de la violencia. Hoy ya en la sociedad moderna no es tan claro ese sometimiento del poder, ¿no? Sino que va a través de estos dispositivos que ahora van a ir describiendo. Ese corte quiero marcar entre la sociedad premoderna, y ahí tenemos el gran ejemplo, es la crucifixión, ¿no? De Jesús, que por ahí católicos, no católicos, se la van a acordar, digamos, se lo castiga así. Sí, a mí me hace acordar el relato de Daniel, a un poco este castigo de Jesús, que él relata minuciosamente cómo fue Daniel asesinado, y me hizo acordar justamente iba a poner como ejemplo de Jesús, ¿no? Digo, cómo fue torturado y exhibido, ¿no? Claro, cómo era ese tipo de castigo en esa sociedad. Pero ya en la sociedad moderna no hablamos de castigo, sino de siempre dispositivos de reinserción social, de normalización, de disciplinamiento de sujetos que no cometen delitos. Yo creo que esto de que lo hacían frente a la multitud, lo que buscaban era que la persona se avergüence de lo que había hecho, de lo que había pasado.
Sí, y también cierto disciplinamiento, digamos, ahí premoderno del resto de la población, ¿no? De decir, el miedo a no cometer un delito de que te suceda ese mismo castigo. Si yo cometo este delito, me hacen lo mismo. Entonces, como que un castigo para todo el resto, ¿no? Pero ahí decía que creaba dos conceptos ahí. Uno que estaba a favor, que iba, como era una plaza pública, y había gente que eran amigos, familiares o era político, y levantaba más en masa también. Era medio contraproducente, decía ahí Foucault, el tema de esos delitos. Sí, no, generaba conflicto, obviamente, en la sociedad. Desmembramiento, sacar un brazo, ponerlo a 4 caballos, estirarlo a la persona, desmembrarlo totalmente, era contraproducente, decía en ese sentido también. O sea, no era que estaba ni a favor ni en contra, decía que eso era, a veces creaba doble arista, ¿no? Doble discurso, por lado, claro, era un doble discurso. O enardecía más a los seguidores de esa persona, o había gente que realmente es que no era una solución, digamos, no consideraba que era una solución, porque no es que se dejaban de cometer los delitos igual. No. Entonces, como que seguía pasando, pero bueno, él habla de todo ese show y ese contexto que donde la gente en parte era como un festine, como bueno, y voy a ver un recital, le dice a los chicos, como matan o torturan a una persona. Si vos viste lo que es la Revolución Francesa, creo que ahí estaba el puro ejemplo de lo que era la